continuar con la siguiente sesión de nuestro Congreso Los retos de la educación en las democracias del siglo XXI, con la ponencia de la profesora Yurima Blanco García, que lleva por título La creación de paisajes sonoros en la formación inicial del profesorado, escuchar y educar para el siglo XXI. Sí. Buenos días. Este grupo que tenemos aquí me es familiar. Hemos estado juntos el año pasado en la asignatura de animación sociocultural y bueno, pues no sabía que venían. Si no hubiera incluso traído alguna experiencia de la que hicimos el año pasado, que era precisamente un proyecto de reanimación cultural en el barrio de San Antonio, de aquí de Palencia, donde tiene que ver también un poco con lo que vamos a presentar aquí. Bueno, esta presentación, como bien indica su título, tiene que ver con el paisaje sonoro y con un proyecto que hemos realizado pues, hasta la semana pasada, en las primeras 4 semanas del curso, con el grado de educación primaria. Voy a explicar un poco en qué ha consistido este proyecto, la forma después en que nos hemos retroalimentado de ese proceso de creación por parte del alumnado de tercero de primaria y cómo podemos entonces, digamos, escuchar nuestro paisaje sonoro y hacer de él también un elemento interesante, creativo, de interés para nosotros y para el futuro también. Bueno, los objetivos, pues valorar la importancia del paisaje sonoro en la formación inicial del profesorado, específicamente en el grado de primaria, y a través de estudiar, digamos, sus implicaciones educativas, culturales y sociales. Potenciar la adquisición de competencias generales y específicas relacionadas en esta asignatura, con la guía del proyecto de esta asignatura de creación artística, cultura visual y musical. Desarrollar una experiencia educativa de escucha y composición de paisajes sonoros a través de proyectos colaborativos en el alumnado. Y evaluar y conocer a través de un cuestionario ad hoc los resultados del proyecto, sus aplicaciones futuras en el aula de primaria, teniendo en cuenta que ya incluso en 15 días van a comenzar sus prácticas, y unas posibles mejoras a partir de las preguntas que indagábamos al finalizar este proyecto. Bueno, los antecedentes del paisaje sonoro tenemos que situarlos en la figura del pedagogo canadiense Raymond Murray Schafer, nacido en Ontario en 1933, todavía vive, es ya un señor bastante mayor. Pues Schafer, digamos que revolucionó el mundo de la pedagogía musical con toda una, digamos, una atención al fenómeno sonoro, el sonido como algo que podía servirnos para componer, algo que nos rodea, algo que podía ser útil y creativo en la educación musical. Entonces, es uno de los llamados pedagogos creativos, es una de las tendencias dentro de las pedagogías de la educación musical, y ha tenido mucha difusión en América Latina y en todo el mundo, todos sus proyectos. Fue profesor de la Universidad Simon Fraser de Canadá, es también compositor, es pedagogo, trabaja todo el tema de la parte física, acústica relacionada con el sonido, y bueno, pues sus obras también se ponen en carteleras, sobre todo en su país, en Canadá. Pues en los años 70, Murray Schafer y otro equipo de colaboradores comenzó este proyecto, el World Soundscape Project, conocido por sus siglas en inglés, que pretendía conocer el paisaje sonoro del mundo, registrar esos sonidos, estudiarlos, componer con ellos otras obras y digamos que preservarlo también para el futuro. Fue un proyecto digamos bastante ambicioso para la época, llegó a tener colaboradores en varias partes del mundo, ellos también se desplazaban y bueno, pues realmente ha tenido después una continuidad en el tiempo, quizás no tanto con el impulso que tuvo obviamente en sus inicios, ¿no? Pues eso, el objetivo era diseñar una ecología acústica a nivel global, investigar y preservar esos sonidos en sus propios entornos, utilizar o dimensionar el sonido como una fuente de cultura, de historia y de identidad, sensibilizar al ser humano con el sonido que les rodea y también promover un marco legislativo, ¿verdad?, para estudiar el sonido y, digamos, enfrentar lo que es la contaminación acústica y todo ese fenómeno que hoy nos suena bastante común, pero en esa época pues estaba comenzando toda esta tendencia, ¿no? Bueno, pues este digamos que fue el proyecto inicial y fue donde empezaron a quedar registradas todas estas pautas relacionadas con el paisaje sonoro. El término pues viene obviamente de landscape, de paisaje, luego se le añade el término sonoro para estudiar todos esos fenómenos. Bueno, desde el punto de vista teórico podemos entender el paisaje sonoro, ha sido definido por varios autores, poniendo, digamos, énfasis en determinadas cualidades, ¿no? Por ejemplo, Truax, que es uno de los colaboradores de Schafer, pues para él el paisaje sonoro es el entorno sonoro, es la forma en que entendemos y percibimos el sonido como individuos,
Por lo tanto, es esa relación entre nosotros y el sonido que nos rodea. Pueden ser entornos reales o pueden ser construcciones abstractas. Y vamos a ver que el paisaje sonoro, su composición puede tener esas dos vertientes principales. El sonido registrado en su entorno natural o el sonido utilizado para una composición musical de una manera más abstracta. Es decir, utilizo ese sonido, pero luego lo compongo con otros sonidos que también yo creo. En este caso, pues, en el caso de Schaffer, en los años 70, a través de las cintas magnetofónicas, vas incorporando sonidos, ahora pues ya a través de la tecnología digital, ¿no? Entonces, por otro lado, Nishimura pues, lo define como un proceso por los cuales los individuos forman una filosofía, es decir, un sistema de ideas con relación a los sonidos, ¿no? Por otra parte, Ariza, que es otro investigador de la Universidad de Cuenca, que ha estudiado también todo este tema y tiene un proyecto relacionado con el paisaje sonoro, pues dice que el sonido es una materia plástica que se puede editar, cortar, pegar, mezclar, manipular, ¿sí? Y a partir de ahí, digamos que dimensionar todo lo relacionado con el paisaje sonoro, viéndolo como un documento, algo que nos ofrece un estado, una situación de un determinado lugar, de un determinado momento, ¿no? Y bueno, pues por último, pues eso, el entorno sonoro observado como un campo de estudio. Esas, digamos, que son las principales definiciones para entender qué es el paisaje sonoro. Bueno, un estado de la cuestión sobre este tema diríamos que es bastante amplio. El paisaje sonoro en sí, pues, afecta, digamos, varias disciplinas, es un campo multidisciplinar, también tiene una dimensión transversal, es decir, la enseñanza, pues, digamos que toca diversas asignaturas, diversos contenidos, ¿vale? Entonces, vamos a ver algunas disciplinas que confluyen en la definición del paisaje sonoro. La educación, obviamente, todo lo que nos rodea, incluso las áreas del currículum que tienen que ver con conocimiento del entorno. La musicología, como disciplina que estudia los fenómenos sonoros. La creación sonora y artística. La ecología del paisaje, es decir, todo lo que tiene que ver con la geografía. ¿Necesitas algo? No. Bueno, dentro de la ecología del paisaje, muchísimas áreas, la geografía, la geología, el diseño de espacios acústicos, incluso la estadística también, que registra datos y tal. Bueno, el fenómeno físico-acústico, la música también es acústica, es un sonido, es una fuente que vibra y a partir de ahí pues también se puede estudiar. La arquitectura y urbanismo, la sociología, la antropología, las ciencias políticas, todo el marco legislativo que va aparejado a la protección de determinados entornos acústicos, el estudio de decibeles, el estudio de hasta dónde llega la contaminación, dónde no, dónde se puede crear una zona para ocio, dónde no, porque puede molestar y demás. Y las ciencias de la salud también, ¿no? En qué medida nos afecta el ruido y demás. Hasta aquí seguimos. Me parece como que estoy dando una clase porque como son unas alumnas. Bueno, vamos a ver que este proyecto, entonces, digamos, lo que nutre esta presentación, pues se ha llevado a cabo en la asignatura de creación artística. Es una asignatura obligatoria de 4 créditos, es una asignatura muy intensa, solo 8 semanas, 40 horas, porque de ahí salen los de tercero a prácticas, a su práctica de practicum de primaria. Entonces, en 8 semanas tenemos varios temarios, pero uno de ellos es la creación de proyectos sonoros. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque el currículum de educación primaria, cuando ellos lleguen a esas escuelas, aunque son maestros generalistas, van a ver que entre sus contenidos está que los estudiantes de primaria, de los diferentes cursos, conozcan el paisaje sonoro y lo trabajen de una manera creativa. Entonces, desde el aula de educación superior debemos formar en una sensibilidad, en una manera de utilizar ese paisaje sonoro para que ellos después puedan llevar a cabo proyectos con los niños y las niñas en sus propias escuelas, ¿no? Bueno, ¿qué contenidos teníamos relacionados con este proyecto? Pues sonido, ruido y silencio, hasta qué punto no sabemos percibir cada uno de ellos, qué diferencias, qué matices hay entre cada uno de estos grandes componentes de lo que es el sonido, cómo el ruido, el silencio han tenido connotaciones a lo largo del siglo XX, y cómo también tiene lecturas contextuales, circunstanciales, lo que puede hacer ruido en un determinado entorno, pues en otro puede ser una obra artística. Entonces, conocer un poco todas esas lecturas, digamos, todos esos discursos. Después, el concepto de paisaje sonoro en sí, un poco estas definiciones que vimos, más otras, sus principales categorías, las variantes, las fases de trabajo y determinados ejemplos. Después, la audición de obras que pudieran servir, digamos, de referencia dentro de estas dos variantes de paisaje sonoro y las posibilidades creativas y pedagógicas que podemos encontrar en este gran tema del paisaje sonoro. Bueno, ¿cuál es nuestro entorno sonoro inmediato? Pues Palencia.
¿cómo calificaríamos a Palencia en cuanto al paisaje sonoro? ¿Se parece a Madrid? ¿Se parece a Albacete? ¿Cómo calificaríamos a Palencia? Tampoco es una ciudad muy silenciosa, que no me parece una ciudad muy silenciosa. Ajá. Digamos que Palencia, a pesar de ser dentro del grupo de ciudades pequeñas, como Ávila, por ejemplo, tiene un alto componente de sonido, incluso de ruido acústico, ¿no? Hay varias investigaciones y teniendo una población de 78.000 habitantes más o menos en 2018, pues logra en horarios pico, en zonas de ocio, tener un sonido por encima de lo que está establecido para este tipo de ciudades. Es decir, somos pues muy ruidosos. Digamos que el ruido es cuando la voz deja de ser percibida, o cuando hay aglomeración de sonidos que no permiten distinguir determinados sonidos dentro de esa masa, ¿no? Y aquí en Palencia pues hay zonas identificadas como de contaminación acústica, toda la zona de bares y tal, en determinados horarios, vinculados a la vida nocturna, el ocio y demás. Sin embargo, tenemos por otra parte el contraste total, que es toda la parte del río Carrión, que es todo un pulmón verde, y entonces pues hay algunos proyectos incluso que han sido eso, es el contraste entre lo urbano y lo natural, en nuestra propia ciudad que es tan pequeña. Bueno, pues a partir de ahí un poco distinguir cuáles son las principales señales acústicas, señales sonoros que tenemos en nuestra ciudad. Por ejemplo, una marca sonora de la ciudad de Palencia, es decir, algo que distingue la ciudad en determinado momento, que hace que nuestra atención se desvíe hacia esa señal sonora, ¿cuál sería? Que lo escuchamos aquí muy cerca además. La fábrica de armas tiene una señal acústica a las 3 de la tarde, a las 11 de la mañana, porque además el paisaje sonoro puede tener una connotación identitaria, afectiva. Dentro de 10 años a lo mejor no estamos por Palencia y sin embargo podemos recordar todavía ese sonido y nos puede crear una nostalgia, es decir, las señales sonoras crean también identidad y los lugares tienen identidad propia también desde el punto de vista sonoro, ¿no? Bueno, hicimos en clase varias actividades creativas, un diario sonoro, es decir, durante una semana iban apuntando los alumnos qué sonidos escuchaban en casa de manera cotidiana o qué sonidos podían ser peculiares que nunca habían escuchado o cuáles sonidos le había causado una sensación muy personal o cuáles sonidos quisieran repetir porque les gustó o cuáles le tenían más recuerdo. Es decir, hicimos todo eso durante una semana. Todos son ejercicios de escucha activa. También el movimiento del sonido. Con los ojos cerrados, 2 estudiantes se iban dispersando durante la clase con 2 sonidos fijos, por ejemplo un acorde, la, la, pero juntos, simultáneo, y tenían que reconocer con los ojos cerrados hacia dónde se movía el sonido. El sonido se mueve y nosotros nos movemos con él. También hay sonidos estáticos, ¿vale? Y por último, sonorizar un paisaje. Esta actividad de sonorizar un paisaje está, digamos, adaptada de una de las que propone Schaffer, y es a partir de unas determinadas imágenes en el tiempo, es parte del paisaje sonoro, ¿no? Pues eso, aquí hay, digamos que es una pintura del siglo XVI, del Renacimiento, de un pintor holandés, y bueno, pues no sabemos cómo era el sonido anterior a poder registrarlo, pero sí podemos imaginarlo. Entonces, en el siglo XVI predominaban dentro de las 3 categorías de sonidos, sonidos naturales, sonidos humanos y sonidos de las tecnologías o las herramientas, digamos que predominaban los sonidos humanos y de la naturaleza y también de las herramientas. Ya hoy día, pues esa proporción pues ha cambiado, ¿no? Y sin embargo, en aquel, pues los alumnos sonorizaron aquello, pues utilizaron sonidos con cuerpos sonoros golpeando, martillando, el sonido sacando agua del pozo, o una oveja, es decir, lo que podemos ver en una plaza de mercado medieval, o renacentista en este caso. Y otro equipo pues sonorizó la ciudad de Tokio. ¿Alguno de aquí ha estado en Tokio? ¿De casualidad? No hemos ido todavía. Bueno, sin embargo, podemos, a través de estas imágenes, imaginar cómo sería ese sonido, ese mapa sonoro, ese paisaje sonoro de esta arteria principal de Tokio. Entonces, ¿cuáles son los sonidos principales? Pues semáforos, el tráfico rodado, las personas hablando, el ruido de los comercios que sale hacia la calle. Entonces, pues hicimos estos dos contrastes, utilizando cuerpos sonoros, utilizando también, en el caso de Tokio, pues sonidos digitales, que es algo que caracteriza esa cultura, ¿no? Sonidos de las iluminaciones, de los centros comerciales, de la publicidad. Bien. Bueno. Una vez que ya se orientó, digamos, el proyecto,
trabajamos según la metodología de Kilpatrick, el trabajo por proyecto tiene 4 fases fundamentales: la elección del tema, la planificación del trabajo, el desarrollo del proyecto y la evaluación. Entonces, ¿cuáles fueron los temas que escogieron estos alumnos? Bueno, predominaron los sonidos de la cotidianidad, es decir, hicieron unos paisajes sonoros sobre su día a día. ¿Cuáles son esas principales marcas sonoras? ¿Qué sonidos vamos generando desde que nos levantamos hasta que, digamos, llegamos a la universidad? O así, escogieron unos itinerarios. Otros utilizaron paisajes sonoros naturales, otros sonidos vinculados con el ocio, otro paisaje natural contra paisaje urbano, otros paisajes sonoros propios de una actividad, por ejemplo, vinculado al deporte, pues eso, el sonido que bota, la pelota que bota, las voces de los niños, crearon con eso una composición, y otro de una manera más abstracta, es decir, grabando esos sonidos cotidianos, pero después llevándolo a una segunda fase, digamos, que es la composición ya más académica, más con otros elementos, ¿vale?, que vamos a ver ese ejemplo en sí. Bueno, preguntábamos en este cuestionario qué conocían previamente del paisaje sonoro. Un 65% poco, un 29% nada y un 6% pues bastante. Vemos entonces que realmente, aun cuando esto puede ser bastante común hablar de paisaje sonoro, de ruido, pues como tal no es suficientemente, digamos, dominado, comprendido, utilizado en la vida cotidiana de los jóvenes, ¿no? Bueno, ¿qué importancia le concedes al paisaje sonoro? Bueno, pues un poco estas fueron las tendencias de respuesta. Desde pues mucha importancia, y a partir de ahora pues me fijaré un poco más en cómo es el sonido que yo mismo produzco o cómo es el que me rodea, hasta, bueno, pues poca importancia porque no me fijo en los sonidos o ese tipo de respuestas, ¿no? Pero digamos que mirando una generalidad, pues sí, se le concede importancia al sonido, al paisaje sonoro, y realmente brinda posibilidades incluso para, después como maestro, para poder llevar al aula de primaria y realizar pues otras actividades vinculadas a ello. Bueno, preguntábamos cuáles de las competencias adquiridas mediante este proyecto tenía, digamos, mayor valor, cuáles habían logrado tener mayor impacto, ¿no? Preguntábamos sobre 6 competencias: la habilidad organizativa y la planificación, el conocimiento del entorno, el trabajo en equipo y la toma de decisiones, la escucha sensible, la creatividad sonora y competencias digitales y tecnológicas. Todas ellas forman parte del currículum y de esta asignatura de creación artística. Y vamos a ver que la que más, digamos, puntuó, y para mí resultó realmente pues digamos, una satisfacción ver que el proyecto podía haber contribuido a ello, fue la escucha sensible, es decir, lograr que los estudiantes tuvieran una mayor sensibilidad hacia el sonido que les rodea, fue realmente la competencia que más puntuó, en el número 6, que era el máximo. Y también, bueno, es el conocimiento del entorno, no, perdón, la creatividad sonora, el trabajo en equipo, bueno. Pero que lo que más me interesaba realmente era eso, lograr que escucharan con todos los sentidos puestos en ese sonido que les rodea, ¿no? Bueno, pues otras, todas puntuaron bastante bien. Pensaba que las digitales y tecnológicas, hacer un trabajo que después ellos graban el sonido con su móvil, después lo llevan al ordenador, realizan una composición en 2 o 3 minutos, y sin embargo no puntuó tanto como yo había pensado, ¿no? Bueno, de esta muestra de estudiantes, el 76% lo aplicaría en el aula, ¿no? Un 24% no sabría si hacerlo o no, y bueno, nadie dijo no. Es decir, que hay digamos, una impresión positiva a llevar esto después a aplicarlo en sus contextos de clase. Bueno, ¿cómo aplicarlo en el aula? Digamos que aquí las respuestas fueron diversas, pero de manera general hay digamos, una adaptación de la propia manera en la que lo hicimos en clase. Algunos pues que añadiría pues otra colaboración con las familias, otros más orientados a la contaminación acústica, otro pues le parece que es complicado trabajarlo en un aula de primaria, es decir, hay diferentes respuestas, pero digamos que la generalidad es eso, poderlo llevar a cabo de manera similar o adaptándolo a como lo hemos hecho nosotros en clase. Bueno, le preguntábamos también qué sonidos preservarían de su paisaje sonoro para el futuro, ¿no? Y bueno, pues unos sonidos de la naturaleza, otros sonidos humanos, otro el silencio, eso es interesante, preservar también el silencio. En la sociedad occidental el silencio a veces asusta, sin embargo los orientales adoran el silencio, pues es una manera de encontrarse a sí mismos. Nosotros cuando llevamos un rato en silencio,
nos ponemos nerviosos. Yo he hecho ese ejercicio en clase, más de un minuto ya alguien empieza a ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno. Y bueno, pues eso, preservar componentes sonoros que encontramos en el día a día. Bueno, vamos a ver ahora dos ejemplos de dos equipos. Uno es a orillas del río Carrión, por supuesto el propio título nos remite a un entorno natural. Y vamos a escuchar entonces este breve paisaje sonoro. Me gustaría, bueno, aquí la partitura no convencional, en una primera escucha, cuando estamos ya en clase presentando el proyecto, es sin referencia visual, solo el sonido. Ellos preguntan a los demás compañeros qué sonidos han escuchado, qué lugar les puede, digamos, evocar, qué sensación, si de calma, si de qué emociones, digamos, van asociadas a esa escucha, y después hacemos una segunda audición de manera más didáctica con esa partitura. ¿Qué tiempo? ¿Me voy bien de tiempo o me quedan? ¿Sí? Pues aquí está bastante representado, ¿sí o no? ¿Es evocativo? Nos inserta en ese entorno del río Carrión. ¿Alguna vez lo hemos, digamos, vivido, esa sensación de caminar, de escuchar los pájaros, escuchar el sonido del agua? ¿Vale? Pues aquí ellos han incorporado la voz humana, un grito de un paisano, para también darnos de cuenta de que dentro de ese paisaje también estamos nosotros también y bueno, que el hombre también, digamos, que enmascara esos sonidos, ¿no? Hay pisadas, hay ranas, hay búhos, ¿no? Vamos a escuchar otro ejemplo, otra variante, digamos, de paisaje sonoro. Esta es, digamos, una composición donde a partir de sonidos grabados in situ, es decir, de esos propios sonidos que generamos en el día a día, ellos han construido una composición musical, utilizando otro sonido base, un sonido rítmico para añadir entonces los nuestros. Es como una composición, una lectura de nuestro día a día, pero con esa otra dimensión más creativa, ¿sí?
pues este ya es otra perspectiva, digamos, del paisaje sonoro, con otros elementos más allá de los que encontramos nosotros, tergiversados, compuestos, creados, pero con una base real, que son los sonidos del día a día. Bueno, pues por último, aquí tenemos otros ejemplos de partituras no convencionales, que es lo que llamamos, es como un guión, es una grafía que nos permite ya de una manera didáctica poder seguir esa escucha del paisaje sonoro creado por los compañeros, ¿no? Bueno, y por último, decir, digamos, en síntesis, que la escucha es una de las puertas de los seres humanos para el conocimiento y la comprensión de la cultura y el medio social que nos rodea. Como señala Murray Schafer, no tenemos párpados en los oídos, es decir, estamos expuestos a los sonidos de manera involuntaria y constante. El paisaje sonoro es un espacio común al cual contribuimos de manera individual y social. Nos transmite información, nos hace cómplice de determinados lugares, tradiciones y contextos. Está impregnado de marcas sonoras que configuran la identidad de ciertos lugares y confiere sentido de pertenencia al lugar donde habitamos. Palencia es nuestro entorno más inmediato y si bien clasifica dentro del grupo de ciudades pequeñas, los estudios de medición acústica señalan altos valores en cuanto a tres aspectos: el tráfico rodado, el tráfico de línea, es decir, el tren, y la acumulación de ruido humano en zonas y horarios de alta concentración. Contrastando con esta aglomeración sonora de sus principales arterias y núcleos comerciales y de ocio, se advierte a escasos metros el cauce del río Carrión y todo un paisaje nutrido de componentes naturales y humanos en perfecta armonía. Durante varios cursos, como parte de la asignatura Creación Artística, Cultura Visual y Musical del grado de Educación Primaria, he intentado abordar estos contenidos en la clase y promover la realización de proyectos colaborativos que inviten a reflexionar y desarrollar la observación, la escucha y la creatividad en torno a este tema. Se plantea en la formación inicial de maestros la adquisición de competencias como el trabajo en equipo, la toma de decisiones, el uso de las tecnologías, el conocimiento de los proyectos artísticos en primaria y el pensamiento crítico. Uno de los resultados de este trabajo ha sido confirmar en la voz del propio alumnado que la mayoría de ellos llevaría a cabo este tipo de proyectos en un aula de primaria, con variaciones y adaptaciones que en definitiva estimularían los procesos de aprendizaje vinculados a la escucha sensible, la creatividad, la competencia tecnológica, el conocimiento y el respeto hacia el entorno sonoro. Nuestro paisaje sonoro está en constante cambio, a veces desfigurado o contaminado, pero sin duda, educar para escucharlo y preservarlo es uno de los retos que afrontamos. Ya está. Muchas gracias, Yurima, muy interesante. La verdad que además muy bonito. Gracias. Muy bonito y muy interesante. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. El paisaje, claro, el paisaje sonoro, en el caso de Palencia, sí es un poco una combinación entre lo natural y lo urbano puro, pero dentro de lo urbano, y acaso no tanto por uno que está muy acostumbrado al paisaje sonoro, y a veces no se percata, ¿no? Pero cuando traes a gente de fuera, de ciudades mucho más contaminadas acústicamente, todavía en Palencia se escuchan ciertas cuestiones que no se escuchan en otras ciudades, ¿no? Y lo digo en particular al mundo de las campanas, por ejemplo, sí. Está ahí como un referente simbólico de muchas cosas, al reloj que tiene la Diputación, que tiene a las 12, pues, tiene el himno de Palencia. Ah, sí, no lo sabía yo. Eso hace simbólico, claro, a la ciudad a una hora determinada. Y yo, pues, con un amigo mío que es catedrático de romano, de derecho romano, pues que este hombre es muy sensible a todo, pues sí que él ha captado muchos sonidos que yo, viviendo muchos años aquí, yo soy de Palencia, bueno, no les llegas a captar porque se confunden en lo que es el ruido cotidiano. Pero sí que Palencia, aun en el ámbito contaminado acústicamente, tiene sus tiempos. Sus tiempos marcados por los conventos, que todos tocan sus toques de campanas para ciertos actos, cosa que en las grandes ciudades ni se percata ya, ¿no? Pues el ruido es tan elevado y posiblemente porque tampoco la gente asimila la percepción adecuada de los tiempos. Pero claro, eso marca posiblemente el tiempo del convento, no el tiempo de los demás, ¿no? Pero sí tiene una acústica diferencial muy importante, ¿no? Y después, bueno, en el caso de Palencia no hay ese problema, porque posiblemente las zonas de que hemos
alguna manera, ocupado en el sentido de haber hecho paisaje casi rural, toda la orilla del río, algo que ha conquistado la ciudad, pues todos los paisajes de la naturaleza pues están casi concentrados allí, pero si uno se da cuenta hay dormideros dentro de la ciudad de muchas especies de pájaros que a ciertas horas son muy curiosos, ¿no? Es decir, que también eso determina un cambio en cuanto al anochecer. Que bueno, porque los otros sonidos, pues bueno, parecen tener un nivel de contaminación acústica, yo creo que no es muy elevado, no es muy elevado, tampoco con relación a los espacios de ocio, porque funcionan cuando funcionan. Es decir, que en Palencia hay ocio los jueves, los viernes y los sábados. El domingo ya se cerró la ciudad. Es decir, el resto de los días se escucha el silencio. A la hora de la siesta, por ejemplo. Claro, nosotros por acá en Mayor no hay, a ciertas horas pues hay silencio. A las 9 de la noche se escucha el silencio, y bien, se escucha el silencio bien, y que todavía se puede escuchar el silencio en Palencia. Entonces, un poco bueno, eso quería exponer. Vale, sí, gracias. No me había percatado del tema de las campanas también, sí, pues eso le da una identidad a la ciudad. No es que no vaya en Madrid, por ejemplo, que hay muchos conventos. Es que en Madrid todo se disfraza con un murmullo incesante de no logras tráfico, ¿no? Identificar. Pero en Palencia se pueden escuchar. Entonces, bueno, eso, no eres sensible a estas cosas, pues tiene su encanto, ¿no? Sí. Vale, gracias. ¿Nadie más? ¿Alguna habrá sentido alguna? ¿Habrá sentido algo? ¿Alguna es de algún lugar? Pues un lugar específico que tenga una diferencia. En Valladolid, por ejemplo, en su momento han existido protocolos para disminuir la contaminación acústica en determinadas zonas, horarios, sobre todo el sonido industrial. El tráfico rodado es el más... Bastante. No hay tampoco, porque todavía aquí se va ganando una zona peatonal que yo creo que va a crecer en breve, ¿no? Y las zonas peatonales llevan silencio. Es decir, la recuperación de los espacios para un paisaje acústico distinto. Pero en Valladolid yo creo que no se ha ido por ahí, ¿no? Es decir, la calle Santiago y algún aledaño para una ciudad tan grande tiene poco espacio. El gran espacio que Valladolid, es lo que vive Valladolid también, es el Campo Grande, claro, dentro de la ciudad con un espacio casi de naturaleza pura, ¿no? Pero bueno, luego ese espacio alguno del río es otro mundo también. Pues aquí a mí me ha faltado esta asignatura al ser tan intensa, pues 8 semanas, pero sí me hubiera gustado hacer una excursión con ellos, ¿no? Pero no nos da tiempo salir. Si salimos ya no podemos terminar el resto de la asignatura. Pero bueno, a ver si en otro momento lo podemos hacer. Yo lo dejo a que ellos sean los que escojan los temas, a que ellos busquen esos sonidos. Y si otros cursos, comparando con este, ha habido más tendencia a lo natural. Este año solamente han sido 2. Este año lo máximo que han hecho los equipos ha sido los sonidos del día a día, ¿no? Como que tampoco se han movido mucho hacia otros entornos. Pero bueno, que eso me permite pues también hacer yo una comparación entre cursos y tratar de entender los porqués. ¿Eligen también algún tipo de música o no? ¿Son solamente sonidos del paisaje? Son sonidos del paisaje, pero como en este equipo pueden incorporar ellos un ritmo, una base, pero siempre que sean sonidos... hay quien ha hecho sonidos de ocio, bueno, pues se cuela, por ejemplo, dentro de un bar o de un espacio así citadino, pues algún sonido de las máquinas o lo que sea. Pero lo que se trata es de registrar los sonidos que nos rodean y crear con ellos una obra que pueda ser escuchada como hemos hecho aquí. Entonces, otras veces se dividen entre ellos y unos registran sonidos de un lugar, o tienen otras veces un leitmotiv. Alguien ha hecho pues, los sonidos del agua y han grabado sonidos del mar, del río, en varios lugares de España, de donde son ellos, de fuentes, y después lo han entonces creado con eso una obra. Ha habido varias ideas, y algunas más interesantes, otras más fáciles de hacer, ya sabemos. Aquí del paisaje del río, yo sé dónde se ha grabado, es decir, que ha pateado
Ya. La ciudad sabe que hay un salto ahí, se oye el salto del agua, y que vas caminando y sabes lo que el ruido. Si te lo has captado y has paseado por ahí. Sí, para algunos es una primera vez que trabajan con programas de audio. Es decir, hay unos que tienen más competencia que otros, generalmente como se hace en equipo, pues ese es el que hace la edición. Pero hay otros que nunca han cogido un programa de sonido para mezclarlos, para editar, hasta aquí llego y después. También se les dice que no sean cortes abruptos, sino que de un sonido a otro hay una transición y que podamos escucharlo sin golpes, porque a veces hay golpes, o limpiar un poco el ruido ambiental para percibir ese sonido más puro. Así. Bueno, pues eso.